¿Aló? ¿Cómo estás? Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo te dicen? Juan, C. Juan. Am, Más que todo me dicen Sebastián, pero Ah, bueno, pues depende también. Mi mamá me dice Juan, entonces es cada persona. el eh, vínculo. sí, 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 generar el vínculo. Sí, sí, sí. Oye, no, muchas gracias por aceptarme ahí la invitación. Am, Así como tan fácil y como tan buena gente, pues es chévere, es chévere. Mm, No, antes, gracias, qué bueno, buenísimo este formato de hablar también como, bueno, no, que se produzcan como diálogos después de que uno estrena una película, finalmente es importante, entonces, como, sí, sí, sí. De hecho, justamente, o sea, cuando yo estaba viendo, bueno, pues la idea más o menos, pues la mecánica del asunto es como, son 20 minuticos así, pues como que hablamos y yo casi que lo pongo todo, pues como en audio, pues sin editar mucho ni nada, porque también se supone que es como el formato de la conversación. Eso, entonces, yo, de hecho, ahorita que me estabas diciendo, me acordé que en tu película, en Como el cielo después de llover, ¿sí? Que tengo que contextualizar, que la vi en visión surreal y tal, y que pues me gustó mucho. Una de las cosas que me llamó la atención es que hay unas conversaciones que se mencionan, pues que hace Víctor Gaviria, ¿sí? Que tú recuerdas que él habla muchísimo, que hablaba con cineastas, y eso me causó mucha curiosidad, ¿sí? O sea, pues yo no quería empezar por ahí, pero ¿con quién hablaba y de qué hablaba? O sea, es como, me parece muy curioso. no, hablaba con sus amigos y con sus amigas y con la gente que estaba haciendo cine en ese entonces en Medellín y sus colegas como de, no sé tampoco muy bien con quién hablaba, porque yo era en ese momento, o sea, lo que yo recuerdo también es que, y yo lo estaba pensando justamente hoy, que hay algo como de ese mundo del padre cineasta que era un misterio, ¿no? Y entonces eran quizás no eran cineastas y yo me lo inventé todo, pero, pero no importa si eran, quiénes eran o si eran reales o no, sino que pues dentro de mi imaginario existen esos otros cineastas, ¿viste? Sí. Pero bueno, qué sé yo, Rodrigo Lalinde, Carlos Henao, como gente como muy cercana a mi papá de esa época, Ricardo Duque, gente con la que él trabajaba y con la que estaban pensando el cine y estaban haciendo cine en esos años, ¿no? Como una, que yo creo que debe ser muy parecido a lo que nos pasa a los que hacemos cine y es que pues nos levantamos y llamamos a nuestras amigas y amigos y hablamos de cine todo el tiempo. Y de las películas que estamos haciendo, que nos gustaría hacer, o que vimos, o que, no sé, que amamos, o que volvimos a ver, como un poco como ese era el imaginario que rondaba mi infancia. Sí, no, yo cuando vi la película me hice todo un video y dije, de pronto estaban hablando de neorrealismo y hablando del cine, refundándolo. Me hice toda una historia, pero pues me pareció pues o sea, me pareció igual muy curioso, muy curioso. Pues en tu película Como el cielo después de llover, yo la verdad, eh, pucha, pues, o sea, como que me enteré de la película y de que tú estabas haciendo cine, fue como a través de Vincent Durrell, ¿sí? O sea, como que no sabía como de tu carrera, pues nada, o sea, no sabía como que, pues, o sea, igual la ignorancia, seguramente en el grupo de cineastas de Cafecito después me lo reclamarán, pero no sabía como tú qué hacías y pues que existía una hija de Víctor Gaviria que iba a hacer una película y me gustaría como un poco saber, pues tú eres sonidista, ¿cierto? Sí.
sea, sí, en realidad yo estudié cine, estudié dirección de cine en Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo y donde decidí como un poco hacer mi carrera, pero en realidad sí, hago postproducción de sonido. Eh, pero siempre estuve como con la intención de hacer esta película. Es muy raro porque desde que yo empecé a estudiar cine un poco me estaba rondando la idea de hacer una película sobre Víctor, no sé, o sea, quizás puedo hacer muchas películas sobre Víctor, ¿no? Pero había algo como de la idea de cómo había sido nuestra familia que a mí me estaba rondando todo el tiempo, entonces de alguna manera pues yo yo no tenía como una necesidad de hacer esa película tan rápido, entonces en mis años de hacer sonido en otras películas pues la fui haciendo paralelamente, ¿no? Eh, pero sí, o sea, realmente yo trabajo como solista, haciendo directo, ya no tanto, ya me dedico un poco más a la postproducción y a hacer dirección de sonido, que es lo que me interesa. Y hacer este tipo de cine, ¿no? Un cine como con otros tiempos, un cine que tiene que ver más con las imágenes de archivo, con el cine documental, no sé, como que me fui interesando también como mientras conocía gente acá en Argentina que estaba también buscando ese cine, pues fui entendiendo que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Como, no sé, como una especie de cine un poco más expandido, pienso yo. Sí, no, eso como que yo me di cuenta y es como que, am, pues igual hay muchos, o sea, ahorita hay varias películas de autorretrato acá, pues en Colombia, y en Colombia históricamente han habido varias películas de autorretrato, pero eh, a mí me llama mucho la atención como que acá nos presentas a Víctor de otra manera, ¿sí? O sea, porque es otro Víctor, ¿sí? O sea, no es como la foto de Víctor en Cannes, ¿sí? Sino es otra dimensión, ¿sí? Y es como un poco la relación de ustedes dos. Y yo viendo el tráiler, un tráiler que tienes como en internet, en tu página, entonces tú estás diciendo como, venga, alguien cuádreme el plano si esa matera está en la mitad, y él como que se sale de la piscina, ¿no? Está viviendo su vida, y se sale de la piscina y entra en el juego del autorretrato, ¿sí? Y bueno, tú explicas un poco en la película como que mandas cartas y todo, pero ¿cómo tú le propones este juego, ¿sí? O sea, ¿cómo le propones estar, o sea, cómo cruzar esa frontera del home video, ¿sí? Estamos haciendo una película, ¿sí? Sí, lo que pasa es que en mi casa siempre parece que están haciendo películas, o sea, tanto él como en el momento en que yo no, vuelvo, yo pues, vivo en Buenos Aires desde que me vine a estudiar acá a los 17 años, entonces siempre regresar a Medellín, a mi casa, es siempre pues encontrarse primero con el papá, obviamente, que no veo, pues que se generó como una costumbre de que yo volvía los fines de año para estar con ellos. Eh, entonces era volver a encontrarme con el papá, pero encontrarme con el cineasta también. Entonces, de alguna manera, yo me encontraba con el cineasta filmándolo, no sé, como que se generó un poco esa dinámica de que pasas el tiempo, o sea, que cuando pasas el tiempo en la casa, una de las maneras de pasar el tiempo y de compartir es filmar al otro, ¿no? Como un poco nosotros, mi hermano y yo, pues mi hermano un poco más molesto con esta idea y mi mamá también, pero yo sentía que, pues, que había una manera de comunicarnos entre mi papá y yo y que tenía que ver con el registro de eso. Pero también yo creo que él en un punto obsesionado con la idea de guardar imágenes, ¿no? Como él tenía una idea muy sólida desde que yo me acuerdo que tengo conversaciones de él sobre filmar a la familia, que tiene que ver no, con hacer simplemente como cajas de archivos, ¿no? Pero sin mucho interés por ni siquiera volver a ver el archivo, sino un deseo como muy desaforado de apropiarse del tiempo. Eh, y cuando yo también creo que
por verlo a él todo el tiempo con esa propiedad de capturar ese tiempo, casi que me vuelvo también no sé, eso, empiezo a hacer como diarios de filmarlo todo, de filmar a mis amigas y a mis amigos en Buenos Aires, de filmar los recorridos, de filmar llegar a Medellín, encontrarme con mi casa, ¿no? Como que empiezo a hacer unos diarios y entonces eh, muchas de las imágenes de Como el cielo después de llover son parte de ese diario, ¿no? De alguna manera es una película que está hecha de archivos, no hay una conciencia o sea, sí, pero jugábamos todo el tiempo como si estuviéramos haciendo una película, no sabíamos qué película estábamos haciendo, pero era como, bueno, ahora te filmo yo a vos y ponemos en escena esto, y entonces hay todo el tiempo como una dualidad de estar viviendo, siendo uno mismo, pero a la vez también hay una conciencia de una cámara que jugamos a que es invisible, pero a la vez también siempre estamos construyendo un poco esa imagen, ¿no? Como hay algo raro y crecimos todos en la familia, pues, o pasamos tanto tiempo con una idea de que se puede registrar todo el tiempo, entonces ahí cuando yo estaba filmando a mi papá, no sé, eso, yo iba a las quintas y a las fincas con una cámara y esa era mi manera de estar ahí, como, bueno, no sé, sin ningún fin, como, bueno, filmo este plano, filmo esta pileta que me parece increíble, con estos tíos acá tomándose un aguardiente a las 5 de la tarde, no sé para qué película va a ser, pero lo voy a filmar. Entonces, en ese intento de simplemente filmar el tiempo, eh, pues era muy natural que pasara esto, ¿no? De decirle a mi hermano, Mati, ayúdame, córreme la materia que me está jodiendo el plano. Eh, y Víctor, pues no importa quién es el que está filmando, si él está siendo filmado, simplemente actúa de sí mismo y me corre la materia, ¿no? No le tengo que decir yo a él, sino que él entiende que necesito eso, por lo tanto, eran como esos pequeños momentos en donde nosotros como que había una complicidad de entender un poco qué significa pasar el tiempo mientras lo filmas. Eh, entonces, en esa salida yo creo que de personaje, de hacer el plano, pero a la vez, porque inmediatamente en ese tráiler, pues que está ahí en las redes y lo pueden ver todas y todos, eh, es interesante como que obviamente pues yo me doy cuenta después de que veo la imagen, es que él inmediatamente, que después de que deja la matera a un lado, la corre, ahí vuelve como a entrar como que se acuerda que lo estoy filmando, entonces vanidosamente se sube la pantaloneta para esconderse la panza y se tira a la pileta, ¿no? Como ahí vuelve un poco a decir, ok, entonces yo soy, ¿no? Como me están filmando a mí. Entonces, como que, no sé, creo que la película, pues en ese punto, como te digo, está llena, es una película hecha de archivo, o sea, de eso, de estar filmando a mi hermano y a mi papá discutiendo y después obviamente con una intención de seguir un poco ese relato, a los 2 días agarraba la cámara y le preguntaba a mi viejo como, bueno, ¿qué fue lo que, o sea, qué es lo que por qué, no sé, como simplemente hacer una continuidad temporal, pero no, tampoco sabía mucho qué era lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, con ese archivo que yo fui haciendo en La Mujer del Animal, después en otras idas a Medellín, y conversaciones que fui grabando a distancia, previas al rodaje de La Mujer del Animal, muchas después, ¿no? Como encontrando, digamos, el montaje de la película, pero con el archivo. Eh, entonces, no sé, como que No, fue como que fue surgiendo, ¿sí? Y o sea, una cosa y es como que eso también sucede en una peli que hubo hace poco acá que se llama Después de Norma, y es como, ¿tú ibas editando al mismo tiempo o hiciste el proceso paralelo? Y, eh, Sí, o sea, yo fui editando en un momento en donde pues intuí que había una película en ese archivo y en esos diarios que yo estaba haciendo. eh,
Y sobre todo, o sea, la película nace pues a la distancia cuando yo empecé a revisar ese archivo de la mujer del animal, ¿no? Entonces, ahí digamos que sí fui montando, fui escribiendo también una estructura, eh, pero sola, ¿no? O sea, yo estaba sola como haciendo, tratando de darle forma hasta que me di cuenta que obviamente era imposible como tomar distancia. Entonces ahí empiezo a trabajar con un amigo mío, montajista, Rodrigo Traverso, y empezamos a, durante casi un año, todos los días, un poco como a ver el material y fue muy importante como la organización del material de archivo y la temporalidad, ¿no? Y entonces se fueron haciendo como unas líneas cronológicas del tiempo y como tópicos, ¿no? Entonces yo le iba pasando a él tópicos y veíamos el material juntos y después él montaba alguna secuencia o empezó a organizar también el material. Fue mucho de organizar el material como, bueno, todo el material de mi mamá, todo el material de mi hermano, todo el material de mi papá, bueno, todo el material de la mujer del animal, después la idea del Víctor como en su casa, ¿no? Como la vida privada de Víctor, la vida pública de Víctor, ¿no? Bueno, imagínate que quedaron muchas cosas por fuera de la película, porque obviamente yo no filmé todas las imágenes con una idea de película, ¿no? Sino que fue como una recopilación de ir a buscar en ese archivo de mi familia cómo podía yo estructurar esta idea de película que yo tenía en mi cabeza de hacer como esa introspección y ese viaje, como de esa conciencia, bueno, encontrarse con la familia, ¿no? Que era como mi mayor, como mi premisa, ¿no? De, bueno, ¿qué significa encontrarme con Víctor? ¿Qué significa acercarme tanto a él y rechazar un poco ciertas cuestiones, pero entender que el vínculo existe y cómo existe, ¿no? Como un poco bordear el vínculo. Eh, y bueno, fue como finalmente yo, yo estaba al principio muy reacia a la voz en off, ¿no? Y creo Sí, que eso fue uno de los errores, pues como esa rigidez con la que yo me planteé de no voy a hacer una película de voz en off. Simplemente creo que fue un buen ejercicio, ¿no? Porque finalmente, o sea, te forzas a construir una estructura un poco más sólida o un poco más clásica, por decirlo así, si se puede decir, sí. para que la gente esté un poco más inserta a la película sin necesidad de una voz que acompañe las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, primero yo empecé a hacer eso, obviamente era como un delirio porque pues era más difícil perderse ahí, ¿no? Como con esas imágenes tan caóticas en un punto. Entonces empecé como, dije, bueno, o sea, voy a empezar a escribir un relato en off. Esto fue lo que más me costó también porque quería un tono, porque yo quería que la película obviamente eh, pues, no sé, como que de alguna manera fuera una película que no estuviera tan encasillada como en lo personal, pero bueno, después me di cuenta que sí, que no había otra posible película, que, Sí, o sea, que era un autorretrato, bueno, también eso, yo empecé haciendo una película sobre Víctor Gaviria, sabía que no iba a ser la película que cualquiera podía filmar, ¿no? Esa idea de no es la foto de Cannes de Víctor Gaviria, pero finalmente yo creo que también entendí que la película era no tanto un retrato de Víctor, sino un autorretrato, ¿no? Como entender que la película partía, o sea, el centro de la película era yo. Entonces también eso fue muy difícil de entenderlo, porque yo siempre estaba como proyectando todo hacia el afuera, hasta que finalmente entendí que era mi recorrido, ¿no? Entonces en ese recorrido ya no era solamente la relación con Víctor, sino que era la relación con mi mamá y con mi hermano, que son estos personajes satélites, un poco que yo los llamo, pero que terminan de dibujar un poco el viaje interior, ¿no? Entonces, no sé, como que yo creo que fue, sí, lo más, o sea, el proceso de montaje terminó al final, o sea, lo último que yo termino de hacer, inclusive te diría que semanas antes de terminar la postproducción de sonido, se terminó de escribir ahí la voz en off, o sea, hasta el último momento en donde yo podía grabar la voz en off, yo terminé de hacerla porque finalmente es difícil buscar esa voz en off.
pues va cambiando, pues van como sedimentándose como ciertas cuestiones y se va ordenando todo, ¿no? Y ese orden para este tipo de cine, para mí yo creo que lo da el tiempo, ¿no? Entonces fue un tiempo muy largo primero de encontrar un montaje de las imágenes, después escribir esta voz en off hasta el cansancio, y finalmente cuando la película se termina de hacer, que es en una sala de postproducción, pues tanto de color como de sonido, ahí terminé de escribir el último párrafo, ¿no? Como decir, no, no, pará, pero me falta esto, ¿no? Y ahí lo ves. Fue así esta película, no sé si todas las películas así, pues de esta forma se hacen así, para nada, yo creo que cada película va encontrando como la mejor pues la metodología que necesita la película. Esta particularmente fue muy rara, ¿no? Por muchas cosas. Bueno, por la modalidad de producción, porque la película, bueno, yo empecé a hacerla cuando tenía como 22 años y ahora tengo 28. Como hay algo ahí que pasó también. La película se llamaba de otra manera, la película se llamaba La Niña. Ok, eh, ok. ¿Y por qué y es interesante, muy raro ese porque cambio? Bueno, no, o sea, iba a ser una conjetura ahí, pero no no, sé. se pueden hacer mil conjeturas, pero es casi como literal la idea de la niña haciendo la película del padre, y es muy loco porque en el momento en que la película cambia, ¿no? En la película se despega un poco de Víctor, y yo entiendo que la película que estoy haciendo se trata también de la relación con, no solamente con Víctor, sino con lo que es Víctor. Eh, y conmigo misma, pues entonces la película ahí se despega como de esa idea de la niña, y cambia el título a como El cielo después de llover, Sí. que A es mí, como ese minuto de. sí. Sí, como de, sí, como de calma, ¿no? Que se limpia todo. Sí. A mí, Sí, se produce diferente, que te permite ver como ciertos contornos con mayor nitidez, ¿no? Como hay algo de esa luz que en realidad, o sea, yo después me doy cuenta que ese momento de luz era el que a mí me interesaba, ¿no? Como cuando uno puede ver claramente algo, pero bueno, después vuelve y juega, ¿no? Después vuelve y se carga el cielo y vuelve y llueve y así, ¿no? Como que es un momento de claridad que no es para siempre, que no está resuelto, ¿no? Como hay algo donde uno, yo no sé, uno tiene como, o esa idea del psicoanálisis, que uno a veces ve todo con una claridad magnífica y cree que entendió todo, y te dormís y al otro día no entendiste nada, ¿no? Como una cosa así, en donde estamos como medio jugando como un juego que nunca vamos a entender bien cuáles son los límites, o unos límites cambiantes también. sí, una cosa que a mí me llama mucho la atención es como que tú describes a Víctor como en una, no, como en una eterna, como en la fantasía del cineasta, ¿sí? O sea, como voy a hacer esta otra película, estoy haciendo una película y como que toda la vida un poco se desplaza hacia un lado. Y hay un momento muy duro en que tú le dices como, o sea, que hablan de cuándo va a ser la próxima película de Víctor, ¿sí? Y o sea, yo pienso como, o sea, ahora que, sí, o sea, tú que estás también como metida en esto, pues es algo que genera mucho pánico, ¿no? Entre los cineastas, porque pues ya no, o sea, las películas no es que se hagan a toda hora, o sea, sino ahora cambió, ¿no? Eso es un proceso distinto. Pues no sé, o sea, como tú habiendo vivido esa locura, ¿cómo sientes como toda tu carrera de cineasta? No sé si sea una pregunta o una afirmación, pero No, yo no sé, porque, bueno, claramente estamos en una pandemia que es peor, ¿no? Porque pues mm, yo ya no puedo pensar en nada, solamente en que, nada, ir semana a semana,
organizando un poco eso, entonces ya siento que es más difícil, pero bueno, yo creo que eso también pues, lo estuve como, o cuando me encontré como con esta idea de hacer una película y de ser directora y de entender que igual fueron tantos años para hacerla y que ahora es como el tiempo de la recepción de la película y entonces la gente me pregunta, pero bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué vas No, a hacer? esa Yo creo que pregunta es bueno, no sé. la peor. Acabé de hacer esta, o sea, estoy. Yo creo que hay gente que hace muchas películas a la vez y que le sale bien y dependiendo de cuál es su interés y de cuál es la energía con la que se conecta con la vida también. Eso es bastante personal, ¿no? Digo, también los modelos de producción a veces pues te sugieren unos tiempos que son muy largos, pero por ejemplo mi película que es un modelo de producción bastante independiente, pues yo siempre digo, por suerte fue así, ¿no? Como que la libertad con la que uno está creando es fascinante también, ¿no? Como hay procesos de determinados tiempos de la idea de poder montar y filmar, o sea, yo pude filmar unos planos para este corte de la película que no hubieran sido posible en otro esquema, ¿no? Como decir, bueno, estoy en un montaje hace tantos años y pareciera que la película va a salir en 2 meses y yo estoy filmando a distancia cosas, ¿no? Como una cosa así como medio de, o sea, la capacidad de ir componiendo esto en el tiempo es genial y creo que tiene mucho valor, pero bueno, la idea de que las películas, sí, yo siento que, pues sí, lo he visto con mi papá, ¿no? Como las películas te toman, las películas, y por eso a mí también me interesaba eso, porque yo de alguna manera logré captar la obsesión o la neurosis con la que uno puede llegar a enfrentar una película y la idea de tener una vida cotidiana con una familia y estar inserto en el cine para mí es delirante, ¿no? Y siempre digo, ¿cómo hace la gente para hacer una película y hacer otra cosa? No puedo, o sea, para mí la idea de hacer una película te toma por completo, ¿no? Como esa idea de que, no sé, y que yo creo que es raro, pero a mí hay una comodidad como de tener como conversaciones con mi papá y es porque pues tenemos siempre como un entorno alrededor del cine, o sea, hay muy pocas cosas que pasan sin estar vinculadas a hablar de cine, ¿no? Eh, sí, o sea, tenemos muchas conversaciones, obviamente, de otras cosas que no sean cine, pero de alguna manera siempre estamos como referenciándonos a partir de no sé, o de una película que vimos, o de una conversación que tuvimos con X cineasta que piensa esto de alguna manera, o bueno, no sé, como que raro, y yo creo que en ese interés de entender cómo era la vida de un cineasta por fuera del cine, fue también como mi decisión de esta película, ¿no? Y creo que me interesa, o sea, porque hay algo que yo entendí también, y es que a mí me interesa un poco más el dispositivo. O sea, a mí la idea del dispositivo cinematográfico y del metalenguaje me interesa mucho más como te digo, que la semántica en sí, pues como la idea del contenido. Me Ajá. interesa más ver desarmado todo el dispositivo, me interesa ver los procesos, me interesa ver la gente del cine viviendo, ¿no? Como hay algo, no sé, eso a mí se me quedó y creo que y también he aprendido mucho pues siendo sonidista y estando como desde ese lugar de creación, viendo cómo viven los directores, cómo enfrentan, cómo los directores, bueno, un poco así, me encanta eso, ¿no? Como los directores y directoras llevan una vida y hacen sus películas y entonces ser postproductora de sonido me ha hecho acompañarlas y acompañarlos, ¿no? Tengo muchas amigas y muchos amigos cineastas y me entusiasma verlos vivir y filmar. Y fue algo que me entusiasmó también con mi papá. Sí, es como, sí, total, igual yo en una época fui también sonidista, en una época de mi vida,
de sonido directo, ¿sí? Hice mucho tiempo sonido directo, pero igual también es muy frustrante porque es como que uno puede, o sea, uno está como ahí invisible y puede observar lo que uno quiera, pero al mismo tiempo uno quiere meter la cucharada, ¿no? Porque pues, o sea, están tomando decisiones creativas. Am, pero sobre esa idea del dispositivo que dices, pues totalmente, o sea, o sea, la película se puede leer a otro nivel en donde tú estás haciendo una película de ensayo o, bueno, o una película personal, un documental, lo que sea, pero al mismo tiempo también estás comparando tu forma de narrar con la forma de narrar que tiene que es, pues no es que sea clásico el cine, como está filmado el cine de Víctor, pero es otro esquema, ¿sí? O sea, es como la super cámara, o sea, sí, incluso a veces en un momento tú te atraviesas, ¿no? Estás ahí porque pues es diferente la aproximación al cine y pues sí, o sea, por ahí también hay otro pensamiento. No sé, hay igual creo que nos estamos como pasando el tiempo de la conversación, que tiene que ser como, pero hay una cosa que es muy tenaz, pucha, y es que es como otro lugar, pero es como que cuando tú vas filmando, como que revelas a un Víctor que un poco se congenia con sus personajes, ¿sí? Y, y como que un poco entiende a sus personajes, incluso si son muy malos, ¿sí? Sobre todo en La Mujer del Animal, hay una parte donde hablas, o sea, que es como que uno dice, pues pucha, o sea, es como un proceso muy tenaz y como que uno no deja de pensar como es la hija la que lo está grabando, ¿sí? Y es como que uno siente como ese, no sé, un temor, como, marica, o sea, sí, o sea, es tenaz. Sí, yo creo que eso fue, pues eso fue lo más, bueno, fue lo más difícil como de entender, de terminar de entender de como el cielo después de llover, ¿no? Como realmente qué había pasado en La Mujer del Animal, cómo había sido ver a ese Víctor filmando a La Mujer del Animal, eh, y entender como el proceso y el artificio de estar haciendo una ficción con unos personajes reales, con unos testimonios reales bueno, y dónde estaba Víctor en todo eso, ¿no? Porque paradójicamente había algo y es que, bueno, no sé, o sea, igual La Mujer del Animal para mí yo creo que es una película que se puede leer desde muchos lugares, ¿no? Pero personalmente yo tuve como un acercamiento, como lo cuento en Como el cielo después de llover, digamos, a todos los procesos previos del guión, de ver a Víctor sufriendo un montón o con muchas preguntas de entender qué guión era, ¿no? Que era ese guión salvaje que tenía en sus manos y cómo lo iba a filmar, ¿no? O sea, nunca lo supo muy bien cómo lo iba a filmar. Yo creo que fue una cosa de ir encontrando en el proceso y en sus personajes también, y en esos actores y actrices que traían un grado de verdad en sus cuerpos y en sus miradas y en sus vidas. Eh, pero yo creo que igual el guión, bueno, el guión es una cosa, el rodaje es una cosa, él es otra cosa, el montaje, ¿no? Como esa idea de que las películas finalmente se escriben, se filman y se editan y van siendo muchas películas, ¿no? Entonces, yo a veces pienso que el guión tenía una complejidad que fue un rodaje en donde se tuvo que mochar muchas, o sea, se vieron como afectadas bastantes escenas de la película porque fue complejo por el clima, ¿no? De filmar La Mujer del Animal fueron 12 semanas de rodaje en donde el 60% nos llovió en Medellín, y el plan de rodaje se vio afectado y la película un poco era muy larga, ¿no? Había muchas escenas, muchas que no se lograron filmar o muchas que en el montaje no terminaban de entenderse. Entonces, la película que queda es una película pues muy distinta, por ejemplo, a una película a un guión que yo leí de La Mujer del Animal, ¿no? O sea, cuando yo pienso en ese guión y me acuerdo de La Mujer del Animal, digo, no, claro, o sea, hay algo que un poco se desencajó, por decirlo así, pero bueno, más allá de eso, el procedimiento de La Mujer del Animal fue un procedimiento, pues,
difícil, por lo que yo cuento en Como el cielo después de llover, que es una película que estaba contada por hombres y que yo siento que las mujeres que Sí, estábamos ahí estábamos fuerte. un poco paralizadas, pero todas, ¿no? O sea, Margarita, pues, de la que es la autoría un poco de todo este testimonio de lo que le pasa realmente a ella como siendo mujer del animal, eh, también estaba bastante, pues bueno, inclusive yo lo digo ahí, ¿no? En Comercial después yo ver ahí esa escena donde ella dice, pues le invitamos a que venga al rodaje y ella dice, no, ¿para qué voy a subir allá? ¿No? Entonces Sí, mi papá le dice, no, estamos jugando a hacer una película y ella dice, no, con eso no se juega. Entonces siempre en ese borde tan delgado entre que es la vida, pero que es el cine, yo creo que eso también a mí todo el tiempo estuve, pues, o por eso tardé tanto, porque había que entender qué era lo cinematográfico y qué era la vida, ¿no? Como todo el tiempo entender entre esas dos cosas. Y yo creo que en la mujer del animal había como un procedimiento que incluía tanto la vida, que era muy, pues que fue muy difícil, como que yo creo que el artificio del cine, eh, creo yo que fue como un choque muy acelerado, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que no tuvieron el tiempo que tenían que tener, ¿no? Como o bueno, simplemente se confió en una metodología que funciona y en un saber que Víctor tiene y con el cual él está, vos decís, ¿no? Porque él es capaz de estar del lado de sus actores, no sé, cuando pues es un tipo que es capaz de ver un poco lo voluminoso de los personajes, ¿no? Y entender como cuáles son las sombras y las luces de cada personaje, lo que los hacen también como, pues los que encuentran como un virtuosismo también en todos los integrantes de la sociedad, ¿no? Y en ese virtuosismo que él puede encontrar en esas miradas de los personajes, yo sí creo que su método de casting sobre todo es un método muy poderoso, eh, pero que te digo, ¿no? Quizás yo o lo he pensado, la mujer del animal igual dentro o sea, pensar que él había hecho también es eso, como es entender la filmografía de un cineasta que hizo sus dos primeras películas, digamos, dentro de un esquema, pero no se estaba, o sea, con Focine, pero eran otros años en donde se filmaba también de otra manera, ¿no? O los rodajes estaban extendidos como a lo que la ley hoy puede más o menos, pues como, no sé, hay un montón de parámetros hoy en día de cómo hacer las películas que terminan alterando un poco también las películas mismas. Entonces, yo creo que La mujer del animal eh, traía un montón de elementos y de metodologías de las otras películas, pero también era una película que, bueno, primero la gente estaba bastante con mucha expectativa, ¿no? Del director que filma después de 13 años de no haber estrenado una película. Entonces, no sé, había como una tensión de una afuera esperando la película, de enmarcar la película dentro de un formalismo y de unas semanas de rodaje, un plan de rodaje, que bueno, que yo creo que también finalmente terminan atentando con algunas cosas. Y yo creo que un poco pasó esto y bueno, y después hay toda una respuesta que es interesante y es que La mujer del animal es una película, pues yo no tengo, no podría ser ningún tipo o sea, estoy muy cerca de La mujer del animal para poder hablar, a veces me cuesta, pero yo creo que la película pues se recibió o sea, se recibió dentro de un contexto colombiano y tuvo como una lectura, digamos que bastante pues bondadosa con la mujer del animal y unas críticas al respecto de las feministas, pero también es una película que si se lee hoy en día, o sea, pasaron 5 años, 4 años desde su concepción, que la lectura cambia, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿no? Como que empiezo un poco como a dudar
de cómo se está leyendo la película hoy en día y cómo se leyó en ese momento, o quiénes la leyeron, quién es Víctor Gaviria y por qué pensás que la mujer del animal pues es lo que es, no sé, como que hay un montón de líneas para leer la película que bueno, igual no, a mí no me dejaron o sea, fue una de las cuestiones de hacer mi película como El cielo después de llover, es cómo, qué pasa después de estar filmando la mujer del animal, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa siendo yo mujer dentro del cine? Eh, que había algo que evidentemente a mí me hizo como un clic, no sé, pero fue por haber estado en La mujer del animal. Yo creo que yo tomé como esa distancia y esa distancia con el hombre más cercano, que era Víctor, pero bueno, como con todos los hombres que integraron un poco el rodaje de La mujer del animal y que son protagonistas también muchas veces de los sets de las películas en Colombia, ¿no? Sí, 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 no, estaba acá, sí, o sea, total. Sí, o sea, igual las películas tienen un significado a medida que van, pues que van siendo releídas, ¿sí? En el momento de la gente es lo que hace es reaccionar, ¿sí? O sea, y es una película que es muy, muy agresiva, ¿sí? O sea, que genera repulsión, pero pues es que, ¿qué más? O sea, sí, es como de un violador, o sea, es tenaz. Pero sí, eso. Y bueno, igual, y bueno, a mí también, pues como que me da mucha curiosidad de saber, digamos, o sea, están las otras películas de Víctor Gaviria, todos los personajes tienen historias muy trágicas, ¿sí? O sea, como que tienen destinos muy trágicos y eso como que de alguna forma los permeaba a ustedes, pues como familia, todo eso que, o sea, es tenaz, todo lo que le pasó a todos los personajes de La Vendedora de Rosas, de Rodrigo D, o sea, es como, o sea, es tenaz. Bueno, no sé Sí. si eso te interesa responderlo. No, no, claro, y sin duda, o sea, fuimos, no muy conscientemente igual, ¿no? Pero bueno, estábamos acompañando la vida de Víctor en el día a día y pues, y obviamente toda la historia de las vendedoras y toda la historia de Lady y toda la historia del Alacrán y de todos los chicos de Rodrigo de, pues que obviamente son lejanos, pero son cercanos porque yo crecí también leyendo la poesía de mi papá, que, que, que más que su cine, a mí, pues yo todavía sigo creyendo que a mí un poco lo que me inspiraba siempre era un poco más el Víctor poeta, porque bueno, porque esos poemas estaban siempre ahí y había algo como de tratar de encontrar en la historia de Víctor, pues, o había como ese misterio que él me causaba o que nos causaba pues a mi hermano y a mí, y la idea de encontrar una, no, porque yo creo que hay algo importante del padre, más allá de que sea real o imaginario, lo que sea, esa figura que uno pues se arma del padre, pues tiene que ver también con la identidad, ¿no? Entonces había algo en leer su poesía que había como si yo estuviera tratando como de encontrar algo de mi identidad también en eso, que era ese padre, cineasta, poeta, ¿no? Entonces, obvio, leer todos los poemas pues dedicados a los niños de la calle, a sus amigos, a sus amigas, a todo bueno, a los punks, poetas de Rodrigo D. Y a todos los sicarios y entender quiénes son los sicarios y cómo se organizan, cómo hablan y escucharlos, pues también es muy fascinante, ¿no? Y es entender, y esa idea de que Víctor un poco lo dice en una de las tomas de mi película, y que siempre pues siempre me lo decía, ¿no? Como, bueno, la única, o sea, hay una manera en la que yo me comunico con todos estos niños y todas estas personas que están en otra realidad completamente alejada a la nuestra, pues, y a la tuya, ¿no? Que, pues, yo sentía que Víctor era como una especie de bisagra entre, pues, sobre todo en Medellín, ¿no? Porque en Medellín hay algo de los estratos sociales y de las, eh,
y de que la ciudad está claramente organizada, ¿no? En donde los márgenes de las montañas o los barrios que están al margen, detrás de las montañas o entre montañas, hay como una brecha que separa, que organiza la ciudad y que aleja, ¿no? Bueno, en Bogotá también pasa lo mismo, bueno, en Colombia por lo general. Pero, pero entonces un poco yo sentía que Víctor era como una especie de bisagra entre el, digamos, el, la sociedad un poco más aburguesada o clase media eh, y los márgenes, ¿no? Como que era un punto muy importante y o sea, yo creo que lo vi así y muchos de nuestra generación lo vimos así, ¿no? Como un lugar, ¿no? Encontrábamos que en el cine podíamos ver esa ciudad que nos estaban ocultando, ¿no? Inclusive yo que soy, o sea, yo nací en el 92, Víctor ya estaba estrenando, pues había acabado de estrenar Rodrigo D. Y en el 98 estrena La Vendedora de Rosas. Yo era muy pequeña, o sea, por eso te digo como que yo Ya. hice una lectura de mi papá muy grande y ya con unas ideas, pero sí, siempre crecí eso, con las niñas de la vendedora yendo a mi casa o yo yendo a los rodajes y sin mucha, no, nadie, pues sin mucha explicación ni nada, simplemente hacían parte de nuestra vida, o sea, tampoco nadie nos explicó nada, no, sino que simplemente pues eran los amigos y las amigas de mi papá, por lo tanto también tenían que ver con nosotros y bueno, nos conocemos y charlamos y empatizamos y bueno, todo al margen de hacer películas y de hablar del cine o de hablar de sus recuerdos y cuando fuimos a Cannes y qué pasó y entonces después todas las historias de las vendedoras que siguieron pues avanzando, pues muchas fueron mamás y Sí. entonces pues hacen parte pues, de la historia de nuestra familia también, ¿no? Entonces, pero la verdad es que Eras muy han chiquita. sido sí, pero esos destinos trágicos igual también yo creo que pues han sido como, bueno, muy fuerte, ¿no? Como haber crecido con esos destinos trágicos en donde vemos a Víctor que obviamente pues sufre por eso pues, le hacen, es una interrogación constante también para él, ¿no? Entonces, eh, pero que yo creo que se encuentra un poco en su poesía. Yo creo que en su poesía está más esa conversación con el que ha perdido a sus amigos también, porque finalmente pues son sus amigos. Sí. Sí, no, pues, y como ya una última cosa que te quiero preguntar, porque si no, o sea, todo el mundo me va a preguntar, es cómo, o sea, qué va a pasar ahora con la peli, con toda esta pandemia, como cuando o sea, no sé, de pronto esto es de un productor, tal vez tú no sabes, tal vez no quieres revelarlo, pero sí hay mucha curiosidad por poder ver la película acá en Colombia. O sea, no sé si tengas idea de eso o simplemente no saben qué hacer. No, pues yo creo que todos y todas estamos un poco como en esa incertidumbre tremenda para el cine. Eh, no sé, yo espero que esto traiga como pues una creatividad exacerbada en la manera de que las películas se puedan ver ahora y que sea mucho más multitudinaria. Es lo único que le veo como el lado positivo a todo, porque si no, caigo como en un nihilismo tremendo y creo que no sé, o sea, esperando ver qué va a pasar con los festivales primero, porque no hay tampoco mucha certeza de que los festivales, no hay, está como toda esa corriente de gente del cine que dice, bueno, en 2 años volvemos a ir al cine. Y si es así, pues entonces tendremos que hacer un recorrido eh, online, que esperemos a ver cómo es la nueva movida, porque creo que nadie sabe. Y pues sí, si no, ojalá pues empezar, no sé, encontrar el mejor lugar para que la película llegue a Colombia. A mí la verdad es que pues finalmente
siento que la película obviamente tiene una lectura diferente. O sea, obviamente que la película se lee, o sea, es universal en ese sentido, que pues nadie, no necesitamos conocer de la obra de Víctor para ver la película. Sin embargo, en Colombia, quien conoce la obra de Víctor y ve como el cielo después de llover, hay otros, o sea, hay más sentido quizás, o bueno, o hay menos, no sé cómo será la lectura, pero sí me da mucha curiosidad de cómo se recibe en Colombia la película. Entonces esperemos a ver, yo creo que estamos a la espera. O sea, estoy produciendo con Jerónimo Ateortúa, que es el productor de Pirotecnia Pirotecnia, también, sí, películas así. Ok. que Jero, pues no sé, no sabemos con Jero y lo hablamos cada tanto, cada semana, a ver si nos damos un poco de ánimo. Eh, pero yo creo que vamos a encontrar la mejor manera. O sea, pues, o lo que hay también, porque no podemos especular con otra cosa más que con lo que tenemos, que es esta, esta idea online. Pero bueno, es un poco como entró en una complejidad de decir, bueno, pero mezclamos el sonido de la película para cine, ¿no? Esa idea de que las películas sí se pueden ver en una compu, pero no se pueden escuchar igual que en una sala de cine. Entonces, Es eso 5.1 me y un poco. todo eso. Sí, Ah, pucha. Ok, sí, no, no es lo mismo. Sí. Pues nada, Mercedes, pues eso era, esa es la conversación. Disculpa, nos extendimos un poco más, pero estaba muy buena la charla. Nada, pues te agradezco mucho por haberme dedicado este ratico y ya, nada. Y bueno, nada. Sebastián, gracias. Bueno, Buenísimo este bueno, espacio. Charla. bueno, que estés muy bien. Chao.